la casa de Saúl, que yo pueda ayudar, recordándome del pacto y con mi amigo Jonatán. Quiero hacer misericordia, honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en lo demás, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad, la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya dígame su nombre. Señor, llámame vivo sé, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a ese hombre, que con él yo quiero hablar. Y le ha metido sed, y el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le digo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien Gabriel le daba dolor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerá, una diosa lo le da una sana, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. El rey te manda a llamar en esta hora. Y escucha bien lo que él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl no será más aquel a quien Gabriel le daba dolor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir la ropa del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerá, una luz a lo de la ayuda nada, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. Escucha bien lo que te digo. El rey te mandó a llamar. Todo lo que el enemigo te robó hoy, él te lo devuelve el 100 por 1. El rey te mandó a llamar. Buenos días, hermanos. Una vez más tenemos la oportunidad de reunirnos a través de este medio, dando gracias al Señor. En cuanto hemos por lo menos sabido, estamos en comunicación virtual al menos, sabemos que todo están bien, gracias a Dios, salud. Y vamos a presentar este tiempo, por supuesto, orando. Les pido que donde ustedes están, en sus casas, me imagino algunos en el living, en la habitación, en la pieza, donde quiera que estén,
Por favor, seamos en un mismo sentir para lo que vamos a vivir hoy y lo que esperamos recibir del Señor. Señor, queremos darte gracias en esta mañana. Queremos honrarte, queremos bendecirte, queremos proclamarte como Señor, como Rey. Y como en esta introducción y esta alabanza era declarado, Señor, queremos también tener nuestro corazón sensible. Declaraba la alabanza que nos acompañaba, el Rey te mandó a llamar. Decimos en esta mañana, el Rey nos mandó a llamar. Y queremos ser sensibles, tener oídos sensibles, Señor, para escuchar ese llamado, para escuchar tu voz, para escuchar aquello que tú, Señor, tienes para nosotros, por gracia, por misericordia. No que hayamos alcanzado ni tengamos mérito para nada, sino que hoy tú quieres hacer misericordia con nosotros. Disponemos nuestro corazón, disponemos todo nuestro ser, Señor, y rogamos, Señor, abre los cielos para derramar de tu Espíritu en nuestras vidas, cada día más en nuestros corazones. Abre, Señor, nuestro entendimiento, porque el conocimiento de ti, la revelación de tu presencia, solo proviene y puede ser posible por medio del Espíritu Santo. Por eso, Señor, aquella dureza de nuestro corazón, Señor, aquella terquedad muchas veces de nuestro corazón, aquella falta de ojos espirituales, Señor, te rogamos y te pedimos en el nombre de Jesús que nuestros ojos sean abiertos, nuestros sentidos sean abiertos, nuestro entendimiento, Señor, se acreciente para poder escuchar, para poder recibir. Señor, escudriñemos todo, recibamos lo bueno en esta mañana y podamos ser ministrados solo por ti, por medio de tu Espíritu Santo. Señor, a ti, solo a ti, damos gloria, solo a ti, Señor, damos honra. Bendecimos también, aprovechando la convocatoria, cada hogar, cada familia, Señor, cada amigo, amiga que se ha ido sumando, Señor, a este compartir. En el nombre de Jesús, solo queremos declarar bendición, solo queremos declarar que venga tu reino, Señor, a cada uno que se dispone unos minutos para escuchar tu palabra, que se cumpla aquella escritura, Señor, que tú has venido a trasladarnos, Señor, de la potestad de las tinieblas al reino de tu amado Hijo, que sea una realidad, que sea una verdad, Señor, que sea algo que veamos y entendemos, Señor, y estamos ciertos, Señor, de que aquel que se encuentra contigo, Señor Jesús, aquel que es impactado por tu presencia, aquel que se postra a tus pies, nada podrá ser igual, Señor, de ahí en adelante. Esa es nuestra convicción, ese es lo que tenemos, Señor, claro hoy y en esta mañana. Al encontrarnos contigo, ya no podemos ser los mismos. Es imposible ser los mismos, Señor, cuando hemos experimentado el ver, aunque sea aún todavía parcialmente, tu grandeza, tu gloria, tu majestad. Sigue obrando, Señor, sigue obrando por misericordia de tu nombre en nuestras vidas, en nuestros corazones, como tú oraste al Padre en la cruz, Señor, te pedimos que sigas intercediendo por nosotros. Tú dijiste de los hombres que estaban ahí, Padre, no les tomes por favor en cuenta sus pecados, no saben lo que hacen. Te pedimos, Señor, cada día que renueves tu misericordia sobre nosotros, Señor, y una vez más declaramos y hagas sensible nuestros oídos espirituales para tu llamado, para tu convocatoria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, una alegría para nosotros estar por este medio, siempre anhelando la oportunidad de volver a estar juntos. Ya Dios permitirá en su momento, en su tiempo, que volvamos a estar juntos. El versículo o los versículos iniciales por el cual comenzamos a compartir este tiempo está en 2 de Samuel capítulo 9. 2 de Samuel capítulo 9, le pido a todos los que sea posible abran sus Biblias. Yo igualmente voy a
voy a leer, voy a compartir con ustedes. Y dice así, segunda de Samuel, capítulo 9, leo desde el versículo 1. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú, Siba? Él le respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán, tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que me mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y con tus siervos, y almacenarás, los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey a su siervo, así lo hará a tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey. Repetimos, dijo el rey, Mefiboset comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Amén. Amén. Este es nuestro texto inicial para comenzar a compartir. Y es importante compartir algunos detalles para situarnos un poco en el contexto. Estamos hablando del tiempo donde ya Saúl, abuelo de Mefiboset, primer rey de Israel, había muerto. Jonatán, padre de Mefiboset, hijo de Saúl obviamente, había muerto. Es decir, Mefiboset había perdido a su abuelo y había perdido a su padre. Dice acá la escritura que Mefiboset estaba lisiado de ambos pies. ¿Por qué? Yo se los cuento, si no lo conocen. Porque era de edad de 5 años, Mefiboset, cuando murió su abuelo y su padre. Y la nana que cuidaba a Mefiboset, al saber que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla, sintió miedo, porque era una costumbre de muchos reinos y en aquellas épocas que una vez que era muerto el rey, ¿no es cierto?, y su descendencia, debía ser aniquilada toda la descendencia que él pudiese tener. Entonces esta nana, esta doncella, tuvo temor de que fueran sobre la vida de Mefiboset, y dice que sale corriendo con el niño en brazos, un niño de más o menos 5 años, y ella sufre un accidente, se cae con el niño. Y al caer el pequeño, él quedó lisiado de ambos pies. Es decir, Mefiboset no había nacido con esta complicación, sino que el día
que muere su abuelo, que muere su padre, queda, ¿no es cierto?, con esta complicación y arrastra esta complicación física. Él es Mefiboset, entonces nieto de Saúl, hijo de Jonatán. Otro dato importante, ya lo leímos, pero quiero recalcarlo porque tiene mucho sentido en lo que estamos hoy día compartiendo. ¿Dónde estaba Mefiboset? Mefiboset estaba, dice acá, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Y un dato, no sé si usted se da cuenta al leer la historia. Mefiboset ni siquiera tenía casa. Mefiboset estaba en casa de Maquir, hijo de Amiel. Primer dato, Mefiboset, al pasar todo lo que estamos relatando, se había quedado sin casa. Y segundo punto, no menor, él estaba en una ciudad, en un lugar que se llamaba Lodebar. Y Lodebar, en términos bíblicos, significa lugar de dolor, lugar de tristeza, lugar de soledad, lugar de miseria, lugar de oscuridad, lugar de desesperanza. Les digo, Lodebar era un lugar muy, pero muy árido. Por tanto, podemos inquirir que era un lugar que no tenía fruto, no daba fruto porque era un lugar árido. Era un lugar donde obviamente no se podía hacer algo tan normal como tener animalitos, ganadería, porque al ser un lugar árido no habría lugar para que puedan pastar los animales. Y a este lugar, dice la historia, llegaban solo a vivir aquellos marginados, aquellos que huían de algo o de alguien, y también aquellos que estaban lisiados, aquellos que estaban perseguidos, aquellos que habían sido despreciados por la sociedad y habían ido a dar a ese lugar donde era aparentemente el único lugar donde podían estar y ser recibidos. Era un lugar, por lo tanto, donde llegaba, como dijimos, todo aquel que sufría dolor, todo aquel que sufría tristeza, todo aquel que se encontraba en una condición de miseria o de oscuridad interior, ya sea por lo que le había ocurrido o por cómo así estaba su propio corazón. Era un lugar para los desesperanzados, era un lugar para aquellos que por uno u otro motivo la vida les había traído a una situación de soledad. Por lo tanto, ese es el escenario físico. Podemos inquirir que en lo espiritual, ese era un lugar de ausencia de Dios. Ese era un lugar de ausencia de Dios. Y de ese lugar es llamado Mefiboset a la presencia del rey. Y primera cosa, ya lo leímos, pero yo lo recuerdo, versículo 7. No tengas temor. Mefiboset en primera instancia sintió temor, porque como les dije hace unos minutos, era la costumbre que cuando era encontrado un descendiente del reino anterior, había que terminar con su vida para no correr el riesgo de que un día se levantaran y quisieran volver a alcanzar, ¿no es cierto?, el trono, que en rigor por herencia, podríamos decir, hubiera pertenecido a Mefiboset. Y dice que David estaba buscando a quien hacerle misericordia, pero no una misericordia cualquiera. Dice ahí la escritura, vuélvalo a revisar por favor. Yo quiero tener misericordia de parte de Dios para con el descendiente de Jonatán, mi amigo. Yo quiero tener misericordia. Por ende, es súper importante que recordemos una vez más qué significa misericordia. Misericordia, en primer lugar, queridos amigos, hermanos, es un atributo divino. Es un atributo que viene de parte de Dios. Y etimológicamente la palabra misericordia está compuesta por tres palabras, ¿no es cierto? Miser, que viene de la palabra miserable, desdichado. Cor, C-O-R, que viene de la palabra cardis, que querría decir para nosotros corazón. Y el sufijo ia tiene que ver con la capacidad de sentir la desdicha de los demás. Entonces, qué tremendo lo que significa la palabra misericordia. Un atributo divino, un atributo que refleja ese amor de Dios hacia el miserable, hacia el desdichado, ese amor de Dios que proviene de su corazón, ese amor que provoca
una capacidad de sentir la desdicha de los demás y poder expresar un sentido de ayuda, un sentido de cobertura. En el mismo versículo anterior que decíamos, versículo 7, él empieza a señalar: las tierras de Saúl, las tierras que eran de tu abuelo, yo te las devolveré. Amén. Las tierras que eran de tu abuelo, yo te las devolveré. Tierras, obviamente, nos da un sentido de bienes, nos da un sentido de restitución. Y segundo aspecto, él le dice: desde ahora en adelante comerás a mi mesa. Y esto nos habla de un sentido de condición. Esa condición de deseo, esa condición de soledad, esa condición de una persona perseguida, de una persona que no tiene dónde ir, hoy es anulada por mi decreto. Desde hoy en adelante tú comerás a mi mesa, tendrás una condición, si usted lo vio ahí, y recibirás el mismo trato que reciben los hijos del rey. Y esto lo vamos a entender como restauración. Entonces hoy, tomándonos de este texto inicial de 2 de Samuel 9, desde el versículo 1, queremos también darnos un espacio para hablar de dos cosas muy importantes. La número 1, restitución. La número 2, restauración. Restitución, el comienzo de nuestra vida. Hoy, el presente. Todo piensa en aquello. Todo aquello que no pudimos sin estar con Cristo. Todo aquello que no alcanzamos cuando no estábamos en el Señor o cuando nos sentíamos y en verdad nos habíamos alejado. Cuando estuvimos en Lodebar, cuando estuvimos en el lugar de tristeza, cuando estuvimos en el lugar de soledad, cuando estuvimos en ese lugar donde no podíamos experimentar la presencia de Dios. Por lo tanto, la restitución viene a actuar en todo lo que ayer no pudimos alcanzar. Pero queremos ser bien enfáticos, quiero ser bien enfático. Ese día hoy viene a cambiar. ¿Por qué? Porque entendemos que si estás oyendo, lo escuchas en este minuto en vivo, lo escuchas más tarde, estás disponiendo tu corazón para que la obra de Dios de restitución sea vida en tu vida. Es el Señor que nos devuelve todo lo que nos fue quitado. Anótelo bien. Es el Señor que nos devuelve todo lo que nos fue quitado. Dijo David a Mefiboset: todas las tierras que eran de tu abuelo Saúl, yo te las devuelvo. El Señor quiere actuar con restitución. Mira aquello que dice en Isaías 42, versículo 22. Isaías 42, 22. Mira lo que dice del pueblo. Más este pueblo saqueado, pisoteado, todos ellos atrapados en cadenas y escondidos en cárceles. Son puestos por despojo. No hay quien los libre. Son despojados y no hay quien diga restituir. Entonces aquí hay una indicación del profeta. Primero una descripción de una condición. Pisoteados, atrapados con cadenas, escondidos en cárceles, puestos como un despojo algo que sobra, algo inservible. No hay quien los libre, pero mira lo que dice: no hay quien diga restituir. Entonces la palabra, aquella que estamos entendiendo, es una palabra de la cual nosotros tenemos que apropiarnos, tomándonos de lo que el Señor decreta. Basta ya de una actitud timorata, basta ya de una actitud influenciada en nuestro corazón por la falta de fe. Es el tiempo de apropiarnos por medio de la palabra de aquello que Dios ya estableció en los cielos. Dice la Escritura, usted conoce bien el texto, dice la Escritura que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso en lo espiritual ya está hecho, está decretado, es concreto. Pero hoy quizás, aún siendo que lo espiritual está hecho, quizás en nuestra vida diaria lamentablemente seguimos viviendo en miseria. Quizás lamentablemente aún no hemos salido de alguna cárcel. Quizás aún nos sentimos despojados. Quizás aún nos sentimos solos. Yo he escuchado a hermanos que dicen: pastor, hermano, es que me siento solo. Es que siento en esta situación. Hoy queremos decir: no hay quien diga restituir. Hoy en el nombre de Jesús nos vamos a levantar, vamos a dejar toda actitud timorata, nos vamos a llenar de fe, imbuidos por el Señor, y vamos a decretar: hoy el Señor me restituye. Dijo Moisés al faraón: ¿cuándo quieres que saque las ranas? ¿Sácalas mañana? No, querido.
Hoy, Señor, saca las ranas de nuestra vida. Hoy saca las cárceles. Hoy saca las prisiones. Hoy completa tu obra de libertad de nosotros. Sé que usted lo conoce. Lo volvemos a recordar. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, para matar, para destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces yo le digo, seguramente usted se ha dado cuenta cuánto nos ha robado el enemigo. Medite por favor un segundo, esto es rápido, pero medite un segundo. Cuánto nos ha robado el enemigo, cuánta alegría, cuánto momento de tranquilidad, cuánto descanso probablemente en las noches, algo tan común que debiera ser tan normal. Dice que el ladrón viene para hurtar, para matar y para destruir. Pero yo he venido, dice Cristo, yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cómo hará Dios esto? ¿Y en qué medida lo hará? Yo le tomo de referencia Job 22:10. Después de todo lo que había vivido Job, yo entiendo que la mayoría de nuestros hermanos oyentes conocen la historia de Job. Después de todo lo que había vivido Job, 42 dice que el Señor le quitó la aflicción y aumentó el doble de todas las cosas que había perdido. Le repito, el Señor le quitó la aflicción y le aumentó el doble de todas las cosas que había perdido. Entonces puede, esto es atributo de Dios, que el Señor te aumente el doble de lo que te habían quitado. Bíblicamente vemos referencias, yo tuve a la mano un estudio muy tremendo, muy potente, donde dice que Dios puede devolver 2 veces. Donde dice en la Biblia que puede devolver 100 veces. Donde dice inclusive que Dios puede dar 100 veces aún lo que hubiéramos perdido. Esto, querido, es facultad de Dios. Pero Él quiere restituir abundantemente en su soberanía y en su voluntad lo que nos fue arrebatado. Esto obviamente tenía una referencia respecto a los bienes. Pero mira qué pasa también con los tiempos. ¿Cómo están los tiempos? Hay muchos que hemos hablado, hemos conversado al hacer referencia a nuestros propios testimonios, y muchos han dicho: ¿y si yo hubiera conocido al Señor antes? Piense en la edad que usted conoció al Señor, 40, 50, inclusive un poco más, 20, 30. Cada uno tiene su testimonio, cada uno tiene su historia. Pero dice la palabra en Joel 2:25: yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Miren la capacidad que tiene Dios. Esto es espiritual, queridos, no es a lo mejor tan literal. Yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta. Tenemos que primero tener una claridad, que fuimos, llamemos, robados, que nos arrebataron cosas. Piensa en su niñez, piensa en los tiempos pasados, la paz que no tuvimos, el alivio, el reposo, el amor quizás que no alcanzamos por distintos motivos en temas familiares. Pero dice el Señor, no yo, el Señor dice: yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Dios quiere, queridos, restituirnos como Él nos pensó. Y eso va mucho más allá de hoy día, inclusive de este minuto que estamos viviendo. Porque Dios nos diseñó y nos pensó de otra forma. Él está viendo en cada uno de nosotros una obra terminada. Él llama a algunos en la Escritura y dice: oh, ven aquí, varón esforzado y valiente. Y el otro: ¿qué? ¿Me hablas a mí, Señor? Claro, porque Él está viendo la condición final que solo el Señor va a poder provocar en nosotros por medio del Espíritu Santo, por medio de su poder, por medio de la sanidad que provoca en nosotros. Por eso cada día dispongámonos, cada día no perdamos ocasión. Yo he escuchado más veces que nunca un testimonio, y yo creo que lo comparto, donde Dios nos comienza a sanar por medio de la alabanza, nos comienza a sanar por medio de la palabra, nos comienza a sanar por medio de la comunión, quizás un abrazo con un hermano, un momento vivido. Dios quiere restaurarnos, Dios quiere restaurarnos. Hay un hermano ahí que nos enseñó, hermano Raida, que nos enseñó cuatro pasos, dijo él, para esta también restauración en nuestra vida. Restitución y también restauración. Pero para que sea restituido, primero también debemos vivir un proceso de restauración. Entonces me salto a estos pasos que nos propone el hermano Raida para la restauración. Uno, pedirle a Dios. Quizás hemos estado pidiendo cosas que no nos convienen.
Es importante que le pidamos a Dios restauración. Dios va a estar a favor de la restauración de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestro corazón. Segundo punto, ponernos a cuenta con Dios. Debemos estar en armonía con Él. Y para ello es importante al menos dos aspectos, puede faltar algo más, al menos que el pecado que hemos entendido, el pecado que hemos reconocido, nos podamos arrepentir. Lo vuelvo a decir, creo que lo nombré hace unos días. Habíamos estado previo a este momento especial que estamos viviendo, hablado una y otra vez, creo que fueron 3 semanas que hablamos del arrepentimiento. Es tan importante estar a cuenta con Dios, haber reconocido nuestro pecado, habernos arrepentido. Y segundo, la falta de perdón en nuestro corazón. ¿Quién acaso no puede decir que una vez alguien nos ofendió, que una vez alguien nos dañó? Pero esto es urgente, debemos perdonar y debemos sacar de nuestro corazón todo resentimiento, porque un resentimiento no sanado, un resentimiento mantenido en nuestro corazón puede levantar, según el libro de Hebreos, capítulo 12, raíces de amargura. Y eso sí que es tremendamente dañino, puede ser aún tremendamente perjudicial y definitivo para perder nuestra relación con Cristo. Aquel que no ha perdonado, aquel que no se ha dispuesto a sacar del corazón el resentimiento, puede finalmente no poder caminar en las cosas del Señor. Otro punto, tercer punto, si hemos dañado, ¿quién también de nosotros no ha ofendido, aunque sea de palabra? Porque si no ya seríamos varones perfectos. Hemos dañado, querido, hemos ofendido. Y en esta hora el Señor nos llama que también restituyamos. Que restituyamos a aquellos que hemos dañado, a aquellos que hemos ofendido. Dice la palabra en Lucas 19 que Jesús está en la casa de Zaqueo. Usted creo que conoce la historia. Y de pronto, por ahí en el versículo 8 y 9, dice que Zaqueo se puso en pie y dijo: a todos aquellos que le he defraudado. Está diciendo: a aquellos de cuales me aproveché, a quienes de aquellos le hurté. Él tenía una condición de privilegio y la había usado mal. A quienes he defraudado, le devuelvo 4 veces. Aquí tenemos otra forma de restituir, la que propuso Zaqueo. Él dijo: yo te robé una, pero siento en el Señor devolverte 4 veces lo que te defraudé. Y en ese minuto Jesús declara: la salvación ha venido a esta casa. Por tanto, podemos también decir que cuando opera la restitución, está y ha venido la salvación a nuestra casa. No solo a la vida de Zaqueo, sino que a la vida de su hogar y de su casa en general. Y cuarto punto, de acuerdo a esto que nos enseñó el hermano, debemos ejercer con autoridad la restitución. ¿Se acuerdan lo que leímos recién hace unos segundos de Isaías? No hay quien diga restituir. Debemos pararnos, querido, y en el nombre de Jesús, con poder, con autoridad, esa autoridad delegada que ha dejado el Señor, toda potestad me ha dado en los cielos y en la tierra. Por tanto, id. El Señor ha delegado autoridad a nosotros, digamos, restituir. No más resignación, no más conformismo. Tenemos que apropiarnos y tomarnos de la victoria de Cristo en la cruz. Ahí ya está decretada nuestra victoria. No lo hacemos en nuestras fuerzas, no lo hacemos con nuestro ánimo o nuestro desánimo. Lo hacemos porque Cristo ya venció y su victoria en la cruz es un hecho real, es un hecho consumado, es un hecho que cambió la historia, es un hecho que propició el inicio de la era actual. Cierto, está antes de Cristo, después de Cristo. Cristo es algo real, es algo concreto. Su victoria en la cruz es la que me permite hoy ejercer autoridad, y la vamos, queridos, hoy mismo. Invito a cada uno en su hogar, cada uno que después que termine este momento, vamos a ejercer autoridad y vamos a decir al Señor: restituye, y que todo aquello que nos fue robado en el nombre de Jesús nos sea devuelto. Ya dijimos, vuelvo a repetir, fue el enemigo que nos robó. Ahora, en el nombre de Jesús y por medio de las armas espirituales que nos da el Señor, nosotros le arrebatamos todo aquello que nos quitó. Fuera nuestras limitaciones, fuera nuestra derrota, fuera nuestra frustración, nuestro pesimismo, fuera todo ese espíritu de orfandad que hemos albergado quizás por mucho tiempo, fuera, ya dijimos, todo resentimiento. En el nombre de Jesús pensamos a reprender también todo ese alejamiento de Cristo. ¿Cuántos de los que escuchando quizás en el último tiempo se habían sentido
alejados del Señor, no es la forma, ni con el fuego, ni con la presencia que Dios quiere de cada uno de nosotros. Hoy día, en el nombre de Jesús, reprendemos todo alejamiento en nuestra relación con el Señor e invitamos a que el Señor nos ayude una vez más a encender ese fuego. Bien aconsejó Pablo a Timoteo, por tanto, aviva el fuego del don de Dios. Queridos, el fuego del don de Dios en todo aquel que ha creído, en todo aquel que ha confesado a Jesús, aún está. Aún si la brasa estuviera a punto de apagarse, hoy en el nombre de Jesús decretamos que ese fuego se vuelve a encender, que esa llama se vuelve a encender y se convierte en un fuego grande y tremendo que no puede ser detenido. Basta de nuestra vida seca. Lo de Bar, vimos al principio, era un lugar seco, era un lugar árido, un lugar donde no podía crecer nada bueno, ni nada verde, ni nada que significase un fruto agradable. En el nombre de Jesús reprendemos toda aquella sequedad que declaramos quizás por nuestro propio consentimiento al no tomar una acción, ¿no es cierto?, unas armas distintas. Yo le digo, quizás usted puede estar pensando en este minuto, esto suena muy difícil. Yo le voy a agregar algo más. Sin Cristo, imposible. Pero la buena noticia es que para el Señor no hay nada imposible. Lucas 1:37. Para el Señor no hay nada imposible. Entonces esto que estamos hablando, queridos, también se trata de fe. También se trata de creer. También se trata de darle el espacio a Dios. Señor, yo reconozco que esto no es posible para mí. Que en mi fuerza, que lo que tengo, en lo que no tengo, no lo voy a poder lograr, ¿no es cierto? Eso creo que es sabio, es entendido. Por lo tanto, necesitamos tu intervención, necesitamos que tú muevas los montes, necesitamos que tú muevas las situaciones que hoy tenemos presentes y nos ayudes a levantarnos en el nombre de Jesús. Dice también, libro de Juan 11:40, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Por tanto, antes de ver la gloria, debemos creer que en este tiempo, que en este minuto, el Señor inyecte fe a nuestros corazones, a nuestras vidas, para que podamos creer. O quizás volvamos a poder creer como habíamos creído en ese primer minuto, en ese primer amor, en esos primeros tiempos. Un día un discípulo le dijo al Señor, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Dicho de otra forma, le dijo, Señor, auméntame la fe. En esta hora también aprovechamos de pedir e interceder. Señor, aumenta nuestra fe en el nombre de Jesús, que venga un bálsamo, Señor, sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros, porque la palabra señala, por cuanto aumentó la maldad, el amor de muchos se enfriará y no podemos permanecer fríos, no podemos permanecer en una condición que no sea encendido, en una condición que no sea fervorosos, en una condición que no sea ese fuego y esa unción que solo va a permitir el Señor. Volvemos con un pequeño resumen. Mefiboset, apartado en Lodebar, con una condición especial, en un lugar donde estaban todos aquellos marginados, donde estaban todos aquellos despreciados, donde estaban todos aquellos que se sentían solos. Imagínate que en el caso de él, quizás refleja también aparte de lo que usted ha sentido. Se le había muerto su abuelo, se le había muerto su papá, Jonatán. De la condición de ser heredero al trono, pasó a vivir en miseria y pasó a vivir en olvido y en abandono. Pero en un minuto, Dios se acordó de él. Si bien en la historia dice que David se acordó, pero él dijo, David, quiero hacerle misericordia de parte de Dios. Aquel que se acordó de Mefiboset fue Dios. Dios se acordó de Mefiboset e hizo misericordia por medio de David. Hoy el Señor también se ha acordado de cada uno de nosotros. Vuelva a la historia de Samuel. Ya dijimos, Él restituye las tierras. Gracias, Señor, porque tú eres el que pone provisión, sustento, todo lo que aquellos que necesitamos. Quizás en otra época hemos malgastado, quizás hemos sido botaratas con las cosas, pero el Señor comienza una obra de restitución en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra provisión, en nuestro sustento, en nuestras finanzas. Quizás debemos obviamente aprender a darle a Dios lo que corresponde. El Señor está restituyendo también los tiempos. Perdimos ¿cuánto? 20, 30, 40 años de su vida perdió sin Cristo. No nos lamentemos, sino que apropiémonos de lo que sí el Señor
hoy da y ha puesto delante de nosotros para nuestra casa. Cuando Zaqueo se convirtió, dice que el Señor dijo: ha venido la salvación a tu casa, a esta casa. Por eso te damos fe que el minuto que nosotros nos convertimos, que invitamos al Señor a ser Rey y Señor de nuestras vidas, así también el Señor va a declarar: la salvación ha venido a esta casa. Tenemos aún parientes inconversos, tenemos aún familia inconversa. Creamos que el Señor puede actuar en su vida. Preocupémonos de nuestro propio corazón, preocupémonos de nuestra relación con Dios, preocupémonos de mantener encendido ese fuego, esa llama que el Señor ha decretado y levantado. Y luego, ¿qué dijo David de parte de Dios para Mefiboset? Desde hoy en adelante estás invitado a la mesa del rey. Entonces, para nosotros, hoy, queridos, estamos invitados más que nunca a la mesa de Dios, a la mesa del Señor. Y la mesa significa en este sentido un privilegio, significa un honor, significa participar de aquello que Dios tiene preparado y que Él trae consigo. La mesa con el Rey, con el Señor, implica intimidad, implica comunión con Él, implica también responsabilidad. No perdamos de vista. Privilegio, honor, comunión, intimidad, pero también responsabilidad. Porque soy invitado a compartir la mesa de Dios. Yo le pregunto rápidamente: ¿cuándo fue la última vez que estuvo en una boda, en un matrimonio? ¿No hay acaso tanto detalle, muchas cosas que se preocupan, ¿no es cierto?, para ese minuto? Y uno de ellos, uno de los más importantes, es la vestimenta, sobre todo obviamente del novio, de la novia. Mire lo que declara la Escritura en Apocalipsis 19:8. Está hablando de la novia, está hablando de la iglesia, está hablando de nosotros, de todos aquellos que han creído en Jesús, todos aquellos que lo han reconocido como Señor y Cristo, todos aquellos que están hoy invitados a comer en su mesa. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Volvemos a leer: a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Hemos sido invitados no solo a una mesa del Señor, no solo a una convocatoria íntima, a una fiesta, a una celebración. Hemos sido convidados a las bodas del Cordero, y para ello no podemos ir vestidos de cualquier forma. Dice que debemos estar ataviados de lino fino, limpio y resplandeciente. Eso significa estar ataviados con pureza. El Señor nos ha invitado, y la buena noticia es que aún sigue invitando a que participemos de ella. Hoy, lamentablemente, lo decimos, hoy lamentablemente muchos no responden favorablemente a esta invitación. Muchos dejan para mañana, no, y si mañana, y si pasado, algún día. Se llenan de excusas. ¿Cuántas excusas hay en la Escritura? Hay un texto, hay una parábola que el Señor nos dio cuando Él salía a invitar, y muchos se excusaban: es que tengo que ir a probar una yunta de bueyes, es que tengo que ir a hacer aquello, es que tengo que decir esto otro. Queridos, no es tiempo de excusas. Es tiempo de responder a aquella invitación que ha extendido el Señor y que hoy día volvemos a recordar. En el corazón de Dios está que nadie se pierda, sino que muchos vengan al arrepentimiento. Pero esto tiene que ver con tu propia respuesta. Esto tiene que ver con tu propia decisión. No podemos poner decisión en tu corazón. Podemos orar por ti, podemos interceder por ti, podemos provocar los tiempos, los momentos, un discipulado, una palabra, pero cada uno de nosotros decide. Entonces, ya preparando el momento culmine de este compartir, vuelvo a decir: el Señor nos ha invitado, y no cualquier invitación. Nos invita a dejar atrás lo de Bar, lugar de tristeza, lugar de soledad, lugar del desamparado, lugar del que no tenía Dios, no tenía Señor, lugar del que no tenía casa. Dice Jesús en Juan 14: voy pues a prepararos morada, para que donde yo estoy, vosotros también estáis. Mira qué tremendo.
Mira qué tremendo, el Señor va delante de nosotros a prepararnos morada. Entonces, si estás sentido en algún minuto sin casa, sin lugar, sin habitación, wow, no solo mesa, sino que también morada para que habitemos con Él por toda la eternidad. Vuelvo a decir, el Señor no quiere que nadie se pierda. Cada uno de nosotros es responsable de tomar las acciones necesarias. Dios ya ha establecido y decretado restitución, pero también restauración en nuestras vidas y en nuestros corazones. Volvamos a poner a Cristo, al Señor, en el reino, en el trono de nuestra vida, de nuestro corazón. Cuando eso comience a ser una realidad, todas las áreas de nuestra vida, incluido nuestro corazón, se van a sanar y van a ser restauradas. Que sea un tiempo de buscar a Jesús, que sea un tiempo de enamorarnos cada día más de Él, que sea un tiempo de conocerle, que sea un tiempo donde podamos ver sus ojos, donde podamos ver su presencia. Dice Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por tanto, en este momento, y antes de orar para culminar este compartir, le quiero llevar a cada uno de ustedes a Apocalipsis. Apocalipsis 22, 17. Apocalipsis 22, 17. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Repetimos, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Es agua gratuita que Dios derrama en nuestras vidas. El Señor les bendiga. Nos despedimos con una oración. Señor, te pedimos por cada uno de aquellos que hemos participado en este momento, en este tiempo. Te rogamos, te pedimos que tu palabra esté grabada en nuestro corazón. Queremos apropiarnos de este tiempo de restauración. Queremos apropiarnos de este tiempo, de esta obra poderosa, espiritual, que tú estás haciendo en nosotros. En el nombre de Jesús, que podamos ver y entender lo que tú tienes para nosotros. Y terminamos declarando aquí en esta alabanza. Creemos, Señor, que tú nos has invitado a tu mesa. Creemos que tú vienes a devolvernos lo que la vida nos robó, lo que el enemigo nos robó. En el nombre de Jesús, bendición para cada hogar, bendición para cada casa. El Señor viene a restituir lo que la vida nos robó. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Amén. Amén. Los dejamos para los que quieran permanecer una vez más en esta danza muy potente. El Señor bendiga sus vidas, sus corazones. Amén. David llamó a Siba y le preguntó, ¿hay alguien de la casa de Saúl que yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia, honrando su amistad. Siba le respondió, existe uno que habita el mar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad, la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, lugar de temor. David pregunta, háblame más de este hombre. Por favor, ya díganme su nombre. Señor, se llama Mefibosé, mas él no puede hablar. Estimado Señor, no se puede viajar. Vaya a ese hombre que con ello quiero hablar. Dile a Mefibosé
ese